Hola, soy Marcela Garzón y esto es A Simple Vista. Hoy hablaremos de un error refractivo que afecta a millones de personas, el astigmatismo, una condición que genera visión borrosa y distorsionada, pero que gracias a la tecnología y al diagnóstico oportuno puede corregirse de manera efectiva, devolviendo nitidez y confort a quienes lo padecen. Nos acompañan Iris y Esclero, nuestros conductores virtuales, que nos guían con datos y reflexiones. Muchas gracias, Marcela. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos enfocamos en algo increíblemente común que afecta la visión, el astigmatismo. Puede sonar técnico, pero bueno, las probabilidades son altas de que conozcamos a alguien que lo tenga, ¿no? O quizás hasta lo tengamos sin saberlo. Para entenderlo mejor, nos estamos basando en un material muy completo del doctor Marco Aurelio Torres de CAMplus, que es el Centro de Capacitación en Salud Visual. Y la misión es clara, ir un poco más allá de la definición básica y descubrir por qué ocurre, cuál es su alcance real y, claro, cómo se maneja. Ok, vamos a desgranar esto. Y es un excelente punto de partida eso, de que quizá no sepamos que lo tenemos, ¿eh? Porque lo primero a entender, y la fuente lo deja claro, es que el astigmatismo no es una enfermedad en sí. Es un error refractivo. Común, muy común. Imaginen que el ojo ideal es como una pelota, perfectamente redonda. Bueno, en el astigmatismo, la córnea, esa parte transparente de adelante, la ventana del ojo, o a veces el cristalino, que es la lente interna, pues no tienen esa forma esférica perfecta. Son un poco más ovalados, como una pelota de rugby. O la forma de una cuchara, digamos. Ah, una forma irregular entonces, no perfectamente redonda. ¿Y cómo afecta eso a lo que vemos? Si no es una esfera perfecta, ¿qué le pasa a la luz cuando entra? Buena pregunta. Justamente esa forma irregular hace que la luz que entra al ojo no logre enfocarse en un único punto nítido sobre la retina. La retina es como la pantalla en el fondo del ojo, donde se proyecta la imagen, ¿no? En lugar de un punto, la luz se dispersa. Crea como múltiples puntos de enfoque o líneas. El resultado práctico, como describe el material del Dr. Torres, es una visión borrosa o distorsionada. Y ojo, no es solo para ver de lejos o solo de cerca. Puede afectar ambos rangos. Es como si la imagen tuviera pequeñas sombras o estuviera ligeramente estirada, deformada. Entiendo. Se pierde la nitidez. Y lo que realmente me llamó la atención del informe es lo extendido que está esto. Habla de que afecta más del 30%, incluso estima un 40% en adultos a nivel global. Eso es muchísimo, casi 2 de cada 5 adultos. Exacto. Las cifras son impactantes, la verdad. Lo posiciona como el error refractivo más frecuente de todos. Para los niños, la estimación es algo menor, un 15%, pero sigue siendo muy significativa. Esto considerando un umbral de 0.50 dioptrías, que es la unidad con que medimos estos errores. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pensar en cuánta gente a nuestro alrededor podría estar viendo el mundo con esta ligera, o no tan ligera, distorsión. El material también menciona algo curioso sobre diferencias de género, ¿verdad? Reportadas en algunos estudios. Dice que hay una prevalencia algo mayor en mujeres, como un 54-59%, comparado con hombres, 34-54%. No explica por qué, pero el dato está ahí. Sí, es un dato interesante. Y más allá de quién lo tiene, es fascinante ver cómo evoluciona. El texto detalla que no es algo estático. Puede estar presente desde el nacimiento, incluso con alta prevalencia en niños menores de 5 años. Pero luego, curiosamente, tiende a disminuir, o al menos estabilizarse en la juventud. ¿Disminuir? ¿Cómo es eso? Suena raro. ¿El ojo se arregla solo o qué pasa? Bueno, el material no entra en el mecanismo exacto de por qué disminuye en esa etapa temprana, pero sí constata esa tendencia general. Es algo que se observa. Pero claro, la historia no termina ahí, porque después de los 40 años, la prevalencia vuelve a aumentar y además no siempre es algo con lo que se nace. El astigmatismo puede ser inducido, o sea, causado por factores externos. Una cirugía ocular, por ejemplo, o un golpe en el ojo. O sea que te puede aparecer más tarde en la vida, por diferentes motivos. Y en cuanto a la intensidad, ¿la mayoría de la gente tiene casos muy severos? Afortunadamente, no.
La investigación que cita el informe sugiere que la gran mayoría de los adultos con astigmatismo, casi el 82%, tienen grados leves. Se define como leve cuando es menos de una dioptría. Pero sí se observa que los grados moderados y altos son más comunes en personas ya mayores, digamos de 70 años en adelante. Lo fascinante aquí es ver el astigmatismo no como algo fijo, sino como una característica visual que realmente cambia a lo largo de nuestra vida. Y no solo cambia con la edad, sino que también varía mucho según dónde vivas. Las cifras que da el informe son sorprendentes. América con un 45%, el sudeste asiático parecido, 44.8%, pero África con solo un 11.4%. Es una diferencia enorme. ¿El informe da alguna pista sobre por qué estas diferencias tan marcadas entre continentes? Intenta conectar algunos puntos, sí. Además de la edad, que ya vimos que es un factor clave, sugiere asociaciones con otros factores. Menciona un posible vínculo con un bajo nivel educativo, aunque bueno, no explica la causalidad directa. Más directamente habla de hábitos, como la exposición frecuente al polvo o al sol, e incluso la altitud geográfica. Pone el ejemplo de la región andina, sugiriendo que vivir en zonas altas podría ser un factor de riesgo o estar asociado. Es increíble pensar cómo el entorno, el lugar donde vives, podría influir en la forma misma de tu ojo. Ahora, volviendo a la causa física, a esa forma irregular, el informe luego lo clasifica de varias maneras. Quizá no necesitemos entrar en todo el detalle, pero ¿cuál es la idea principal detrás de estas clasificaciones? ¿Para qué sirven? Exacto. El propósito de clasificarlo es entender mejor dónde está exactamente la irregularidad y cómo afecta a la luz, para poder corregirla de la forma más precisa posible, claro. Imagina de nuevo esas líneas como de longitud en un globo terráqueo, ¿no? Los ópticos les llaman meridianos. La clasificación más básica es si es regular o irregular. El regular es el más común, por lejos. Aquí la curvatura es desigual entre diferentes meridianos, pero es constante a lo largo de cada uno. Es como asimétrico, pero de forma predecible. El irregular es más caótico. La curvatura varía incluso dentro del mismo meridiano. Esto se ve, por ejemplo, en casos de cicatrices en la córnea o condiciones como el queratocono. Entendido. Regular es lo típico, lo más común. Irregular es más complejo, más difícil de corregir, supongo. ¿Qué otra distinción es clave? Otra muy importante es dónde está el problema principal. Lo más habitual es que sea la córnea, la ventana frontal, la que tiene la forma irregular. Eso es el astigmatismo corneal. Pero a veces la irregularidad está en el cristalino, que es la lente interna del ojo. Sería un astigmatismo lenticular. Saber si es corneal o lenticular ayuda mucho a elegir la mejor corrección, si son gafas, lentes de contacto o qué tipo específico. Tiene todo el sentido. ¿Y hay alguna otra forma importante de categorizarlo que nos ayude a entender cómo se corrige? Sí, la orientación de esa irregularidad, es decir, en qué dirección está más curvado el ojo. Se habla de astigmatismo con la regla o directo. Esto es cuando el meridiano vertical es el más curvo. Es lo más frecuente, como un 70% de los casos según el informe. Luego está el contra la regla o inverso, donde el meridiano horizontal es el más curvo, menos común, un 15%. Y finalmente, los oblículos, que son los que tienen el eje en otros ángulos intermedios. Esta orientación es crucial porque determina cómo se tiene que tallar la lente correctora, ya sea en un anteojo o un lente de contacto. Si conectamos todo esto con el panorama general, vemos que astigmatismo es en realidad un término que agrupa muchas variaciones sutiles. Por eso un diagnóstico preciso es tan importante. Definitivamente. Y toda esta variedad supongo se traduce en síntomas concretos para la persona. Más allá de la visión borrosa general, ¿qué otras señales menciona el informe que deberían alertarnos? Bueno, además de esa visión difuminada, que es el síntoma principal, está el esfuerzo constante que hace el ojo por intentar enfocar. Eso puede provocar fatiga visual, esa sensación de ojos cansados, pesados, y también, muy comúnmente, dolores de cabeza, lo que llamamos cefaleas. Es el ojo trabajando horas extra tratando de compensar. Entiendo. Y menciona algo que suena muy molesto. Los halos alrededor de las luces por la noche. Eso es típico del astigmatismo. Sí, esa percepción de destellos o halos, especialmente al conducir de noche,
Es una queja muy común. Está directamente relacionada con cómo el astigmatismo dispersa la luz que entra al ojo. Pero quizás la consecuencia más seria, la que realmente resalta la fuente, es el riesgo en niños pequeños. Si un niño tiene un astigmatismo significativo, el informe habla de más de una dioptría, y no se corrige a tiempo, digamos, antes de los 7 años aproximadamente, puede desarrollar ambliopía refractiva. Ambliopía. Eso es lo que comúnmente llamamos ojo vago. Correcto, es exactamente eso. Es una condición en la que el cerebro, al no recibir una imagen clara y nítida de un ojo, o a veces de ambos, como que aprende a ignorar esa señal visual. El ojo puede estar físicamente sano, pero la conexión, la vía visual entre el ojo y el cerebro, no se desarrolla correctamente. Por eso es tan crucial detectar y corregir el astigmatismo en la infancia, durante ese periodo crítico en que la visión se está cableando, por decirlo así. Queda clarísima la importancia de detectarlo, sobre todo en niños. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Se necesita ir a un lugar con equipo muy especializado? Se necesita un examen visual profesional, sí. Pero las herramientas son bastante estándar en cualquier consulta de optometría u oftalmología bien equipada. El informe menciona técnicas clave. Para tener una medida objetiva inicial, se usa la retinoscopía. Ahí el profesional mira unos reflejos de luz en el ojo y los interpreta. O también un autorrefractómetro, que es una máquina automatizada que da una primera medida. Estas pruebas dan una idea del cilindro, que es la cantidad o grado de astigmatismo, y el eje, que es su orientación. Vale, eso para medirlo. Y para saber si el problema está en la córnea o en el cristalino. Para diferenciar eso se pueden usar otras pruebas como la queratometría o, más avanzado, la topografía corneal. Estas miden específicamente la forma de la córnea, ayudan a afinar el diagnóstico y, por supuesto, el plan de tratamiento. Y después de esas mediciones más objetivas. Luego vienen las pruebas de afinación, que son más subjetivas. Aquí es donde la persona ya participa activamente, mirando diferentes opciones y diciendo cuál ve mejor. Se usan herramientas como el cilindro cruzado, el reloj astigmático, el test rojo-verde. Hay varias. El objetivo final es encontrar la graduación exacta, la combinación perfecta que proporcione la visión más nítida y, muy importante, la más cómoda posible para esa persona. Es un proceso de ajuste fino, digamos. Bien, entonces se mide objetivamente y luego se ajusta con la percepción de la persona. Una vez que se tiene ese diagnóstico preciso. La buena noticia es que hay soluciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí, afortunadamente. Es muy manejable. El informe describe un abanico de opciones bastante amplio. La primera línea de tratamiento, y a menudo la más sencilla, sobre todo para grados bajos o moderados, son los anteojos, las gafas. Utilizan lentes talladas con precisión que se llaman lentes cilíndricas o tóricas para contrarrestar esa irregularidad del ojo y hacer que la luz enfoque correctamente en la retina. Los anteojos son la opción clásica, claro. Pero ¿qué pasa si alguien no quiere usarlos? O quizás necesita algo más. Bueno, la siguiente alternativa muy popular son los lentes de contacto. Existen lentes de contacto diseñados específicamente para el astigmatismo. Se llaman lentes tóricos. Los hay blandos, que son los más comunes, pero también rígidos permeables al gas, que a veces dan una visión aún más nítida en ciertos casos. El material los presenta como una excelente opción para quienes buscan una alternativa a los anteojos, quizá por un estilo de vida más activo, por deporte o por razones estéticas. Entiendo. Lentes de contacto tóricos. ¿Y qué hay de soluciones más permanentes, como la cirugía? También se menciona. Sí, la cirugía también es una opción viable que se menciona en el informe. Se habla de cirugías refractivas con láser, como el famoso LASIK o técnicas similares. Estas lo que hacen es remodelar la córnea, cambiar su forma, para corregir la irregularidad de manera permanente. Otra vía quirúrgica es el implante de lentes intraoculares tóricos. Estas son unas lentillas especiales que se colocan dentro del ojo. A menudo se hace durante la cirugía de cataratas, pero también se puede hacer como un procedimiento refractivo en sí mismo en ciertos candidatos. El objetivo de estas cirugías, según la fuente, es claro: reducir o, idealmente, eliminar la dependencia de los anteojos o los lentes de contacto. Parece que hay una solución para casi cada necesidad o preferencia, entonces. Y el informe insiste bastante en la importancia de usar alguna de estas correcciones si se necesita, ¿no es así? Totalmente. Un punto clave que resalta es que, a pesar de ser tan común, el astigmatismo a menudo está subdiagnosticado o subcorregido.
Mucha gente se acostumbra a vivir con esa visión ligeramente borrosa o con esa fatiga visual constante, sin saber que tiene una solución relativamente simple. Y recalca la importancia de la revisión a partir de cierta edad, ¿verdad? Sí, enfatiza la necesidad de hacerse exámenes visuales regulares, sobre todo después de los 40 años, que es cuando vimos que la prevalencia tiende a aumentar de nuevo. Y los beneficios de la corrección van mucho más allá de simplemente ver más nítido. Reducen la fatiga ocular, los dolores de cabeza asociados, mejoran la seguridad en tareas como conducir de noche y, fundamentalmente, previenen problemas serios como la ambliopía en los niños. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, a nivel individual significa que no hay por qué resignarse a una visión incómoda o limitada. Hay soluciones. Y a nivel de salud pública, es un llamado a la acción bastante claro. ¿Cómo se ve ese llamado a la acción desde una perspectiva más amplia, más allá de la consulta individual? Desde la consulta, el informe subraya, como decíamos, la importancia de un diagnóstico preciso y una corrección bien afinada para cada persona. Pero en términos de salud pública, aboga por integrar la salud visual de forma más sistemática, en la atención primaria, por ejemplo, y también en los programas escolares. La idea es detectar y tratar los errores refractivos, como el astigmatismo, de forma temprana y que sea accesible para todos. Se trata en última instancia de prevenir la discapacidad visual que es evitable. Una gran parte de la ceguera o baja visión en el mundo se debe a errores refractivos no corregidos. Es un mensaje muy importante. Una buena visión no debería ser un lujo, y muchas de las barreras para lograrla son en realidad bastante abordables con las estrategias adecuadas. Exactamente. El mensaje final que transmite el material del Dr. Torres es, en esencia, optimista. El astigmatismo es tratable. Con una detección temprana y la corrección adecuada, se puede disfrutar de una vida visualmente cómoda y plena. Y, por supuesto, anima a cualquiera que note síntomas, visión borrosa, fatiga ocular, dificultad para ver de noche, dolores de cabeza, a consultar a un profesional de la salud visual. No hay que esperar. Ha sido una exploración muy reveladora, la verdad. Pasamos de entender esa forma irregular del ojo a ver su enorme prevalencia global. Vimos cómo cambia con la edad, cómo varía geográficamente de forma sorprendente. Repasamos los síntomas clave, especialmente ese riesgo tan importante en niños, la ambliopía, y también cómo se diagnostica con precisión y las múltiples soluciones disponibles, desde los clásicos anteojos hasta la cirugía. Sí, hemos cubierto bastante terreno, creo, enfocándonos en lo esencial de este informe tan completo. Y para cerrar, como solemos hacer, nos gusta dejar una idea que invite a reflexionar un poquito más allá de lo que hemos discutido hoy. Algo que quizás se desprende de la información, pero que no exploramos a fondo. En esa línea, hay una conexión que el informe menciona, quizás un poco de pasada, pero que abre una puerta muy interesante para el futuro. Habla de esa posible asociación entre la prevalencia del astigmatismo y ciertos factores ambientales. ¿Recuerdas, no? Exposición al sol, al polvo, la altitud geográfica, citando la región andina. Esto plantea una pregunta importante. Si el ambiente realmente juega un papel, ¿qué podríamos descubrir si investigamos más a fondo esa compleja interacción entre nuestra genética, el lugar donde vivimos y nuestro estilo de vida en cómo se desarrolla o progresa el astigmatismo? Podríamos, quizás en el futuro, identificar riesgos de una forma mucho más personalizada, o incluso desarrollar nuevas estrategias preventivas o de mitigación basadas en estos factores ambientales y de estilo de vida. Es un área donde seguramente veremos más investigación y descubrimientos en los próximos años. Da que pensar, ¿no? Como siempre, Iris y Esclero estuvieron aquí, ayudándonos a enfocar el tema desde nuevas perspectivas. Esto fue A Simple Vista. Soy Marcela Garzón, Latina con Visión. El astigmatismo es un recordatorio de que la visión no debe darse por sentada. Con atención profesional y tratamiento adecuado, podemos transformar la distorsión en claridad.